de quién hemos recibido esa fidelidad de nuestro Dios, de quién hemos recibido la santidad de Dios, de quién hemos recibido la justicia de parte de nuestro Dios. Amén. Así es que, iglesia, luego de alabar y exaltar a nuestro buen Dios, a nuestro Cristo precioso, es tiempo seguramente de ir a nutrir nuestro corazón, a recibir la sabiduría de Dios. Por eso estamos aquí. Creo que es de la principal razón que Dios nos congrega, es para alimentarnos y darnos de comer. Él es un buen papá, Él es un pastor que no descuida nuestra vida y siempre está alimentándonos, porque del alimento depende pues que vivamos. Así como naturalmente, si tú comes y te nutres, entonces vives físicamente. Igual en lo espiritual necesitamos siempre estar nutridos para vivir la clase de vida que Dios quiere. Una vida en el espíritu, una vida victoriosa, una vida que le honre, una vida que le glorifique a Él. Así es que es indispensable pues que comamos la palabra del Señor, la palabra de Dios. Sí saben que la palabra de Dios se come, ¿verdad? Amén. Palabra de Dios es ilustrada como leche, como pan, como miel. ¿Cuántos de ustedes comen pan? Y toman leche. ¿Y les gusta la miel? Todo va para adentro. Bueno, la palabra tiene que ir para adentro, a nuestro hombre interior, a nuestro corazón. Ahí hay que recibirla en nuestra mente y en nuestro espíritu. Y el Espíritu Santo que la inspiró y hace un trabajo de implantar la palabra en nosotros, la usará, de verdad que la usará con toda seguridad cuando requiramos de ella, cuando enfrentemos circunstancias y nosotros vamos a requerir del auxilio de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre estará ahí. Amén. Entonces vamos a comer esta mañana la buena palabra de Dios y venimos siendo animados, ministrados por el Señor, y nos está dando el Señor su palabra de justicia, no de la justicia humana, sino de la justicia divina, de la justicia de Dios. Y hemos aprendido así en forma resumida y clarísima de que nosotros somos justificados por la fe, que somos justos en Cristo Jesús. Puede que no lo sientas, puede que tu cerebro te diga otra cosa, puede que la gente te mire de una manera diferente, pero la verdad es la palabra de Dios, es lo que nunca cambia. Y en la palabra de Dios está esa revelación de que hemos sido justificados por medio de Jesucristo. Y cuando la justicia de Dios que estamos recibiendo la aplicamos a nuestra vida, a nuestro diario vivir, sabemos, hermanos, que nuestra fe se levanta, que nuestra fe va a estar en el punto correcto para recibir lo que Dios tiene para nosotros, porque vamos a estar delante del Señor con seguridad, con confianza plena, sin miedo, sin temor, gracias a la obra de Cristo y a lo que Él nos ha dado, esa justificación gratuita que hemos recibido. El día domingo estuvimos aprendiendo un poquito acerca de lo que Romanos 5 nos dice, y dice este verso bíblico que estamos justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. La versión Dios habla hoy dice que puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que estamos justificados, es algo que ya ha sucedido, por lo que revela este versículo de Romanos 5.1. Esto ya pasó, les explicaba un poquito que este término justificados de Romanos 5.1 está en el tiempo llamado aoristo. Es una acción que ya sucedió en el pasado, que ya fue hecho. Cristo en la cruz ganó nuestra justificación, y esta justificación se hace real cuando nosotros recibimos a Cristo, nacemos de nuevo, invocamos su nombre, recibimos a Cristo, entonces viene el Espíritu de Cristo a morar en nosotros, nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas, y viene juntamente con eso la justificación, la declaración de inocencia de parte de Dios para nuestra vida. Y Dios comienza a mirarnos de una manera distinta. Dios nos comienza a mirar como lo que somos, como hijos suyos en Cristo, como si nunca hubiésemos pecado. Esa es la realidad de la justificación. Ahora, si lidias con ese pensamiento porque hay otro tipo de pensamiento en ti, tienes que permitir que la palabra de Dios pueda renovar tu mente, limpiarla, para que puedas confiar en Cristo, en su obra y en todo lo que Dios te ha provisto a través de ella. Porque a esto somos llamados, somos creyentes. ¿En quién? En Cristo. Si crees en Cristo, crees en la obra de Cristo. Crees en lo que significa esa obra y en lo que se ganó en esa obra, y Dios te lo ha dado.
por su gracia. Entonces esto por supuesto se recibe por medio de la fe. Entonces, de acuerdo a Romanos 5:1, estamos ya justificados y tenemos paz para con Dios. También vimos en Romanos 3:24, donde la palabra nos dice, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces en Romanos 5:1 dice que hemos sido justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios. Tiempo ahoristo, esto ya pasó. Pero en Romanos 3:24 dice siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Les explicaba que aquí el término justificados, dikaio, esta expresión no está en aoristo como está en Romanos 5:1. Esta expresión está aquí en tiempo presente continuo, lo que significa que eres por la fe en Jesucristo y en Él continua y constantemente justo. Y esto no depende de ti ni de tus esfuerzos, es un regalo de tu gracia. Como les dije, gracias a Dios por esos amenes. Si tenemos gente feliz aquí que recibe la palabra. Gracias a Dios que nos ha dado estos regalos preciosos, de que ya estamos justificados y Él nos considera cada día justos. Dice la Escritura, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Continuo y constantemente Dios nos mira, nos ve, nos trata como gente justificada, como hijos justos delante de Él. Esto no depende de lo que sientes, de lo que otros dicen, lo que el diablo dice. Esto depende de lo que Dios dice y de lo que Él ha hecho por medio de Jesucristo. ¿Cuántos creen en esto? Amén. Ahora, noten que dice Romanos 3:24, justificados gratuitamente. Dorean es el término gratuitamente. Es un don, un regalo, una dádiva, sin causa personal que lo provoque. O sea, esto es puro corazón de Dios, puro amor de Dios. Como alguien dijo al capítulo 1 de Efesios, donde dice que Dios ha hecho todas las cosas por el puro efecto de su voluntad, y alguien dijo que eso originalmente significa que ha hecho así Dios las cosas porque le dio la gana. Bueno, y Dios tiene ganas de hacer cosas, y a Dios le ha dado la gana de hacerte justo en Cristo Jesús. ¿Y cuántos son felices con las ganas de Dios? Las ganas de Dios son perfectas y son lo mejor para nuestra vida. Dios no tiene ganas de hacerte daño, Dios no tiene ganas de hacerte algo malo. Dios ha tenido ganas y tiene ganas de bendecir tu vida. Por eso Él te ha justificado. Amén. Entonces hemos recibido esta justificación gratuitamente. Y por eso podemos protegernos con esta revelación cuando Satanás viene en contra de nosotros. Recuerda que en Efesios 6 la Escritura dice que hay una armadura de Dios que tenemos que ponernos en el día malo. Dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así es que cuando el diablo ataca y viene a hacer lo que él sabe hacer, que es condenar, que es acusar, que es querer hacer leña del árbol caído, como se dice cuando has pasado por un tiempo de crisis, de desobediencia, de pecado, y el diablo quiere dañar tu vida y quiere que te alejes de Dios y quiere que nunca más vuelvas a caminar con el Señor. Entonces tú puedes protegerte con la coraza de la justicia. Pues la Biblia dice que nos pongamos toda la armadura de Dios en el día malo, y habla de la coraza de la justicia, que hay que ceñirnos primeramente nuestros lomos con la verdad es la palabra de Dios, con lo que dice la palabra de Dios. Inmediatamente la segunda cosa que menciona la armadura de Dios es la justicia. O sea, miras la palabra de Dios y concéntrate en su justicia, en la justicia de Dios. Esa es la coraza que te defiende. Entonces que el escudo de la fe funcione, porque el justo, el que es justificado por la fe vivirá. El hecho de que el escudo de la fe funcione contra los dardos de fuego del maligno implica que tú estás establecido en la justicia de Dios y que no te dejas embaucar, ni engañar, ni dañar por Satanás, a pesar de la limitación, del error o del pecado que has cometido. Y siempre es bueno repetir que esto no nos ayuda ni nos empuja en el orden de Dios a una vida de desobediencia. No es así, sino a confiar en Dios, a seguir creciendo,
a dejar las malas experiencias atrás y a seguir avanzando en nuestra vida espiritual. Entonces, hermanos, es sumamente importante que nos pongamos esa coraza de justicia cuando vienen los ataques de Satanás para robarnos la paz, la tranquilidad, el propósito de Dios. El diablo siempre intentará que nos alejemos de Dios, querrá sacarnos de la comunión con Dios, querrá sacarnos del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Él es experto y sabe hacer lo de robar, matar y destruir, pero con los que se dejan. Digan, yo no me dejo. Digan, yo sé más que Satanás del propósito de Dios para mi vida. Amén. Amén. El diablo no sabe más que tú y que Dios del propósito de Dios para ti. Así es que a él muchas veces le va a salir el tiro por la culata si tú te paras en la palabra y te pones la coraza de la justicia. Amén. Muy bien. Les dije el día domingo que vamos a tratar, y hoy nos toca hablar de eso, y involucrar en este mensaje, en esta palabra, a quien inspiró todo lo que estamos aprendiendo. ¿Y quién ha inspirado, iglesia, todo lo que nosotros estamos aprendiendo? El Espíritu Santo. Y es bueno recordarlo, refrescarlo por la Escritura, porque esto no es un deseo de ciertos tipos de ministros o pastores que nos gusta de verdad. Yo disfruto mucho este tema de la justicia de Dios. Al comienzo tuve muchos problemas con el tema de la justicia de Dios. Les he contado alguna vez desde el púlpito esa experiencia que tuve, porque cuando nací de nuevo estuve un tiempo recibiendo y oyendo una palabra donde no oí nunca un mensaje de justificación. Y siempre escuché el mensaje de que no hay justo ni aun uno. Entonces yo crecí con eso en mi cabeza. O sea, los primeros años de cristiano, yo crecí con la idea de que nadie era justo, porque nunca me enseñaron acerca de la justificación de una forma sistemática donde yo pueda aprender y esta verdad quede establecida en mi corazón. Más bien siempre oía, no hay justo ni aun uno, no hay justo ni aun uno, no hay justo ni aun uno. Y la verdad es que esa palabra no es para la iglesia. Esa palabra no está hablando de la iglesia. Más bien de la iglesia dice que hemos sido, y para la iglesia es lo que dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, a veces podemos tener problemas con esta enseñanza porque estamos llenos de oír otras cosas. Pero cuando llega la palabra de Dios, viene para limpiarnos, para bendecirnos, para renovarnos. La palabra de Dios es la que produce esa renovación y esa limpieza de nuestra mente. Es la que hace que pensamientos y formas de pensar antiguas o patrones de pensamiento que se han establecido y no están en línea con la palabra sean cambiados y podamos tener una nueva manera de pensar conforme a la revelación de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿quién inspiró todo esto? Sabemos que es el Espíritu Santo. Tenemos la palabra profética más segura. Está escrito, 2 de Pedro, capítulo 1, el apóstol Pedro habla de esto. La iglesia tiene la palabra profética más segura. Y cuando hablamos de palabra profética es de palabra que anuncia cosas que habrán de venir, que el mundo no la sabe, que la gente sin Dios no la sabe, que algunos cristianos que no escuchan acerca de esto de repente no lo saben, pero que es para la iglesia la palabra profética más segura, la cual hacemos bien, dice el apóstol Pedro, en prestar atención, como una antorcha, como una lumbrera en medio de las tinieblas, y que permanece así hasta que Jesucristo, el lucero de la mañana, se manifieste, pues, y venga por nosotros. Entonces hacemos muy bien en prestar atención a la palabra profética más segura, a la palabra de Dios. Ahora, en ese contexto, en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21, dice la Escritura, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Ahí está clarísimo, por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién inspiró todo esto? De la palabra de Dios y de los temas que escuchamos y de lo que hoy estamos recibiendo de parte del Señor en cuanto a la justificación. ¿Quién lo inspiró? Espíritu Santo. Entonces no es obra humana, no es obra de hombres, no es una mente prodigiosa que de repente se encendió el foco y comenzó a hablar de justificación. No, esto es inspiración
del Espíritu Santo de Dios. Esto viene directamente del corazón de Dios para nosotros. El Espíritu Santo ha inspirado esta palabra y está totalmente de acuerdo con ella. Así es que si tú quieres permitir el obrar del Espíritu Santo en tu vida, tienes que abrirte a esta revelación que el mismo Espíritu Santo está trayendo por la palabra de Dios. Deja que el Espíritu Santo te revele cuando oyes. Deja que el Espíritu Santo te alumbre, ilumine los ojos de tu entendimiento. Dispón tu corazón para decir amén a la palabra de Dios cuando se te predica con la palabra de Dios. Y en el contexto de Jesucristo, de la obra de Cristo. Porque sabemos que la Biblia es un libro cristocéntrico, ¿no? Y todo apunta a Cristo, a su obra, a los resultados de su obra, a los beneficios de la obra de Cristo en favor de los que creemos. Entonces el Espíritu Santo se encargó de inspirar esta palabra acerca de la justicia de Dios. Entonces no es un siervo, un pastor o maestros que nos gusta el tema. Por cierto, a mí me encanta el tema. Les dije que un tiempo tuve problemas con eso, pero una vez que lo entendí, por revelación ya me volví hincha de la justicia de Dios. Me encanta realmente predicar de la justicia de Dios, enseñar de la justicia de Dios, porque la entiendo, ya me entró, ya se me reveló el asunto. Entonces cuando estamos en ese punto ya la cosa cambia. Él está iluminando a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a nuestra vida, esta palabra de justicia. Y así el Espíritu nos está guiando a toda la verdad. Amén. Ahora el Espíritu Santo dentro del ámbito carismático, ahora aceptamos y creemos en Él. Sabemos algunas cosas de Él, pero muchas otras no. Y a veces cosas que hemos sabido y hemos aprendido, de repente se nos escaparon y nos hemos olvidado. Se aprendió en un tiempo, pero ya se han olvidado. Hay cosas que Él hace en su ministerio que de repente escapan a nuestro recuerdo. Hay cosas que por no conocerlas o no recordarlas hacen que el ministerio del Espíritu sea inefectivo o limitado en la vida del creyente. Entonces vamos a recordar algunas cositas. ¿Qué les parece? Porque esto es precioso y hay que saber que esta palabra viene del corazón de Dios, inspirada y alumbrada por el Espíritu Santo hoy a nuestra vida. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? El Espíritu Santo es una persona, preciosa iglesia. No es una fuerza, no es una paloma, no es fuego. No, Él es una persona, es Dios que ha venido a morar en nosotros. Y así como hemos oído que Dios es amor, que Dios tiene amor, poco se suele pensar que el Espíritu Santo también nos ama, más estamos pendientes del amor del Padre. Sí, Dios Padre nos ama, pero el Espíritu Santo que mora en ti también te ama. Dije que el Espíritu Santo te ama. Y ese es un amor directito que está dentro de ti porque el Espíritu mora en ti. O sea, es un amor para que lo experimentes cada día de tu vida. Él ama, Él sabe amar. Él es un Dios de amor también. La palabra dice en Romanos 15:30 lo siguiente. Recuerda, el Espíritu Santo tiene amor, nos ha dado su amor y Él produce amor en nuestra vida. En Romanos 15:30 dice: pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que aquí está implicando que es el Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios. Dice: os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. No dice por el amor al Espíritu o por el amor en el Espíritu, dice por el amor del. Entonces esta palabra del nos muestra que el verbo amor es posesión del Espíritu Santo. Dice el amor del Espíritu. ¿Tiene o no el Espíritu Santo amor? ¿Te ama o no el Espíritu Santo? ¿Ok? Entonces, no hay que olvidar que así como Dios Padre nos ama, el Espíritu que mora en ti también te ama. Y por eso te va a guiar siempre a la verdad. Y siempre te va a guiar en el propósito y en el plan del Padre fiel que ha diseñado. Él está aquí en esta tierra cumpliendo algo que se le ha encomendado, y es guiarnos a toda la verdad. El Espíritu Santo entonces nos ama, nos ha dado su amor y produce amor en nosotros. Recuerden que la palabra dice que el amor de Dios
ha sido derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, nosotros tenemos habilidad, capacidad en cuanto al amor para amar a Dios y amarnos unos a otros. ¿Qué dicen ustedes? Sí, el Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. Él tiene amor, Él es amor. Y Él ha venido con todo su amor a morar en nosotros. Así es que, iglesia, tenemos que saber y no olvidarnos nunca de esto, que el Espíritu de Dios nos ama, Él tiene amor y Él va a producir amor en nosotros. Recuerda que el fruto del Espíritu inicial del cual habla la palabra de Dios es amor. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera, etcétera. Pero ¿con qué comienza? Por amor. Entonces, no te olvides, el Espíritu de Dios te ama. Por eso está animadísimo y listo para bendecirte, para guiarte a toda la verdad, para que entiendas a Jesucristo tanto en su vida y ministerio, pero tanto más en cuanto a su obra y a los resultados de su obra en favor de ti. Realmente el Espíritu Santo está involucradísimo en alumbrar nuestro entendimiento en cuanto a este tema de la justificación. Tómalo así, que es el Espíritu Santo el que te está guiando, el Espíritu Santo el que te está enseñando, el Espíritu Santo el que te está diciendo que tú eres justo en Cristo delante del Señor. Y tienes que creerlo. No batalles en contra de la guía y la enseñanza del Espíritu Santo. Yo amo a mi esposa, ustedes aman a la suya, amamos a nuestros hijos. Y una de las características del amor son los apapachamientos, ¿no? Abracitos. Si tú amas a tu esposa y tu esposa te ama a ti, entonces siempre hay apapachos. Si no hay apapachos, la cosa está entrando a la nevera. Entonces tienes que cuidar eso. Siempre tiene que haber abrazos, porque los abracitos, los besos entre esposo y esposa y los besos permitidos entre padres e hijos, entonces siempre están ahí expresando, demostrando que hay amor. Entonces, yo me sorprendí cuando descubrí esto y cuando lo aprendí, que el Espíritu Santo es amor. Bueno, quizá lo había oído alguna vez, pero que Él en la expresión del amor nos apapacha y nos abraza, eso sí nunca lo había visto, pero es verdad. Y a veces te puede sorprender el término que la Biblia usa en este sentido, pero lo vamos a ver hoy día. En Hechos capítulo 10, la palabra nos relata la historia del Evangelio siendo predicado a los gentiles. Y en Hechos 10 encontramos un personaje llamado Cornelio, un centurión romano. Era el jefe de la compañía, la italiana. Este hombre era bueno, dadivoso, temeroso de Dios, hacía oraciones, daba limosnas, y en una oportunidad, eso de las 3 de la tarde, él estuvo en oración y se le apareció un ángel. Y le dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han subido delante del Señor. Y le dio dirección que envíe a Jope por alguien que iba a venir, iba a traerle la palabra de Dios. Fue interesante porque él recibe una visión, una revelación, y se le dice que envíe a un lugar a hombres para que hagan venir a una persona para que le hable acerca de las cosas que él debe saber, que él debe hacer. Entonces, ¿a dónde es enviado Cornelio? ¿Hacia dónde tenía que recurrir para que alguien venga y pueda ayudarle y revelarle las cosas de Dios? Era que tenían que ir a buscar a Pedro. Pedro estaba en otra ciudad y Pedro estaba orando también a eso de las 12 del día y tuvo una visión también en ese famoso lienzo donde había, del cielo bajaban en ese lienzo cuadrúpedos, reptiles y aves, y Dios le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro dice: no, Señor. Pedrito siempre así: no, Señor, yo no he comido nunca nada inmundo. Y Dios lo cuadra y le dice: no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y en eso llegan los enviados de Cornelio, pues, a decirle
que Cornelio había tenido una visión y que Dios le había dado dirección, que vinieran a verlo a él para que se vaya y le diga las cosas que tendría que hacer. Entonces Pedro tuvo el testimonio y sencillamente al día siguiente que llegaron estas personas, enrumbaron para ver a Cornelio. Y Cornelio ya en el lugar donde estaba, ¿qué había hecho? Había reunido a sus parientes, a su familia. Todos eran gente gentil, eran gentiles. Y Cornelio había tomado el trabajo de reunirlos para que escuchen el mensaje de Dios que iba a venir por medio de Pedro. Entonces Pedro llega ahí donde está Cornelio reunido con todos sus parientes, con toda la gente, con todos sus amigos. Y en Hechos 10, 43, 44, solamente en forma general hice una mención de Hechos 10, pero verso 43, 44, estos son los versos específicos de este capítulo que quiero mostrarles. Dice, y esto está dentro del testimonio y dentro de la predicación de Pedro. Él ya está hablando a Cornelio y a su gente, a sus parientes, a sus amigos. Él está predicando y dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Aleluya. Se fue Pedro, predicó a Jesucristo, le habló de que Cristo había venido enviado de Dios a predicar a Israel, de que tuvo un ministerio, que fue crucificado, que murió, que resucitó. Y llegó a este punto de decirles que de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pero aconteció algo precioso mientras estaba dando la predicación. Y el apóstol Pedro no tuvo tiempo de hacer un famoso llamado al altar como a veces hacemos, ¿no? O de invitar a que la gente reciba a Cristo. O sea, la gente estaba tan presta a recibir y a tomar la palabra de Dios como palabra de Dios, que mientras predicaba el apóstol, ellos tuvieron esta experiencia genuina de recibir a Cristo, de nacer de nuevo. Y entonces, ¿qué pasó? Mientras hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo ya cayó sobre los que oían el discurso, sobre todos los que estaban reunidos. Y ahora ustedes dirán, pero pastor, ¿dónde está lo que prometió? ¿Dónde está el apapacho? ¿Dónde está el abracito? Ahí veo que el Espíritu Santo vino sobre las personas. Esa palabra cayó, digan cayó. Bueno, nosotros tenemos la idea de algo que cae, viene con fuerza. Esa palabra cayó en el griego es epipiptó. ¿Y saben lo que significa? Yo me sorprendí, pero aprendí algo nuevo. Significa abrazo de amor. Epipiptó significa abrazo de amor. Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo cayó, quiere decir que el Espíritu vino y los apapachó, los abrazó. El Espíritu Santo nos ama y Él disfruta y Él sabe abrazar. Entonces ya aprendí algo nuevo y espero que ustedes también esta mañana. Que ese término cayó no es como cuando lanzan una piedra y cae en tal o cual sitio. No, es un abrazo de amor. Se hizo presente, abrazándolos con amor, amándolos. ¿Por qué, hermanos? Porque esta gente creyó que en Jesucristo había perdón de pecados, que en el nombre de Cristo había perdón. Y esto trajo felicidad al Espíritu Santo y Él se manifestó. Vino y abrazó con un abrazo de amor a todos los que oían el discurso. Así es que el Espíritu Santo es un espíritu de amor. Él nos ha dado su amor, Él produce amor y Él por amor nos abraza. Qué lindo es que el Espíritu Santo nos apapache, nos abrace. ¿Cuándo pasa esto? Cuando estás expuesto a la palabra, cuando estás en comunión con Él, tú puedes experimentar el amor del Espíritu. Y espiritualmente puedes realmente llegar a un punto de una experiencia de percibir o de sentir el amor del Espíritu Santo abrazándote, apapachándote, dándote el Espíritu de Dios un abrazo de amor. Entonces esto es buenísimo. Por ahí hemos comenzado. Pero el Espíritu Santo tiene un ministerio precioso, de los más importantes, que es glorificar a Cristo.
El Espíritu Santo no viene a reventarse cohetes a sí mismo, ni a hacerse propaganda, ni a decir yo tengo el poder de Dios, yo hago tal o cual cosa. No, el Espíritu Santo está concentrado en glorificar a Cristo. Esto lo enseñó el mismo Señor Jesús. En Juan 16:14 dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿De qué tomará el Espíritu? De lo suyo. ¿Y qué es lo suyo? Que nadie más ha hecho y que solo le pertenece a Cristo. Es la obra pues que hizo redentiva en la cruz del Calvario. Y aquí Jesús estaba diciendo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Para que ustedes no estén ignorantes, entiendan, comprendan, sepan y puedan vivir conforme a ello. Entonces el Espíritu Santo viene y va a glorificar y a exaltar siempre a Jesucristo, tomando lo que es de Cristo, de esa obra perfecta, de esa obra única, de esa redención que se llevó a cabo en la cruz, donde ha habido justificación, donde ha habido perdón, donde ha habido reconciliación, donde hemos sido justificados por la fe en Jesucristo. De ahí toma el Espíritu y Él exalta a Jesucristo. Esta enseñanza que estamos recibiendo, donde estamos comprendiendo mucho más acerca de la justificación en Cristo, es el Espíritu Santo está exaltando al Señor Jesús, porque Él está tomando de lo que Cristo hizo, de lo suyo, y esto está glorificando al Señor. No somos glorificados ni los pastores, ni los maestros, ni la gente. La gloria se la lleva quien debe llevársela, que es nuestro Dios, nuestro Cristo maravilloso, ¿ok? Entonces, Él me glorificará. Este término significa, glorificar significa doxazo, que es en el original, y significa dar honor, magnificar. Él me dará honor, Él me magnificará, Él me va a engrandecer, Él me va a alabar, Él me va a exaltar. Esto es lo que hace el Espíritu Santo respecto a Jesucristo. Este es el propósito del Espíritu Santo, hacerlo grande ante los ojos del pecador, de los demás. Este es el propósito del Espíritu Santo cuando Jesús dijo, Él me glorificará. Es exaltarlo, honrarlo, magnificarlo y hacerlo grande delante de los ojos de los demás. Ahora, hay cosas que tenemos que recordar así de pasadita, que el Espíritu Santo no exalta, pero que a veces en la iglesia hay sectores del cuerpo de Cristo que equivocadamente enfatizan, sobreenfatizan estas cosas por encima de Jesucristo. Y el Espíritu Santo ha venido a glorificar y a exaltar a Jesucristo, no otra cosa, no a nadie más sino a Jesucristo. Pero en la iglesia suele suceder y realmente cuando uno ha viajado por muchos lugares y ha estado en muchos sitios y ha visto el obrar, el fluir de las iglesias, entonces sí hemos podido comprobar que a veces la gente equivocadamente exalta más una cosa que a Cristo mismo. Y esto puede pasar, por ejemplo, con la doctrina. Ahora, la doctrina, la sana doctrina es excelente, la necesitamos, no estamos en contra de ello. Pero la doctrina es a causa de la persona y la persona es más importante que la doctrina. No digo que la doctrina no sea importante, pero hay ámbitos donde se exalta. Ahora, Dios ya exaltó su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. Tú ya no estás llamado a exaltar en ese sentido la doctrina o la palabra de Dios. A quien tenemos que exaltar es a Jesucristo, de donde procede y por causa de quien viene toda doctrina para bendecir nuestra vida. Entonces entiendan bien, no estamos en contra de esto, gracias a Dios por la sana doctrina. Pero recuerda que la doctrina correcta por sí misma, por ella sola, no da vida a un alma inconversa. Puede ser lo máximo, buenísima la doctrina, pero si se queda ahí en el libro, en la Biblia, y no se la predica, no se la enseña, entonces no da vida. Cristo es el que da vida.
El Espíritu Santo exalta a Jesucristo. Ese es un ministerio de los más importantes: glorificar, exaltar a Jesucristo. Otra cosa también que el Espíritu Santo no magnifica ni glorifica es a la experiencia humana. Hay experiencias que tenemos que son chéveres, son excelentes, están en línea con la palabra de Dios. Damos la gloria al Señor por ello. Es realmente precioso tener una experiencia con el Señor en línea con la palabra. Pero el Espíritu Santo no glorifica la experiencia humana. Sucede, Él obra, Él opera, Él se manifiesta, pero no glorifica la experiencia que tú puedas tener. Hay quienes tienden a no darle tanto énfasis ni siquiera a la doctrina, pero más a la experiencia humana. Y lo hemos visto también en un montón de lugares donde se pasa mucho tiempo en alabanza, no hay tiempo para la palabra de Dios. Y entre comillas se da lugar a la manifestación del Espíritu y comienzan a suceder una serie de cosas que en un tiempo pensábamos y creíamos que era del Señor, pero que después, aprendiendo la palabra, nos dimos cuenta que si no hay palabra, lo que ocurre no necesariamente es del Señor. Y había una serie de cositas ahí que estaban fuera de orden. La experiencia humana. El Espíritu Santo no magnifica, no exalta, no glorifica la experiencia humana. Este es un error que ha producido muchas prácticas y creencias que podemos llamar, sin temor a equivocarnos, que son heréticas en este tiempo. Entonces, ¿a quién glorifica y a quién exalta el Espíritu Santo? A Jesucristo. Amén. No glorifica, no exalta la experiencia humana. La tercera cosa que Cristo no promete es que el Espíritu Santo va a glorificar a la ley. Él me glorificará a mí, dice Jesús. Que no glorifica al Espíritu Santo, ni a las experiencias humanas, ni tampoco a la ley. Ahora, ¿estamos en contra de la doctrina? No. ¿Estamos en contra de que pasen experiencias humanas? No, sobre todo si están en línea con la palabra de Dios y con la guía del Espíritu Santo. ¿Estamos en contra de la ley? No, no estamos en contra de la ley. Hay un contexto en que estamos de acuerdo con la ley cuando ésta cumple su propósito. La Biblia dice que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero la misma Escritura también nos define el propósito de la ley, el cual en resumen es que la ley revela el pecado, que la ley hace que el pecado sobreabunde y que finalmente la ley nos lleva de la mano y nos presenta delante de Jesucristo. Ese es el propósito de la ley. Pero el Espíritu Santo no exalta la ley. ¿A quién exalta el Espíritu? A Cristo. No exalta ni la doctrina, ni las experiencias humanas, ni la ley. Jesús dijo que el Espíritu Santo le glorificará. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. El Espíritu Santo glorifica, exalta a Jesucristo, nunca se exalta a sí mismo. Él ha inspirado y ha revelado, hoy está alumbrando a la iglesia respecto a la persona de Cristo, a su preciosa obra y en el contexto más específico de lo que estamos recibiendo respecto a la justificación. Cuando aprendemos, creemos, recibimos y aplicamos la justificación a nuestra vida, el Espíritu Santo está exaltando a Jesucristo. Nuestra actitud exalta a Jesucristo. Porque el Espíritu ha tomado de lo suyo, de Cristo, lo trae a nosotros, nos lo revela, nos alumbra. Y entonces el que recibe la gloria y el que es exaltado y glorificado es nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos son felices por el ministerio del Espíritu Santo? Aleluya. Gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Digan gracias, Padre, por justificarme. Por la palabra, por la obra de Cristo. Aleluya. Correcto. Vamos a otro punto. El Espíritu Santo nos ha sido dado para que sepamos, y específicamente respecto a la justificación, para eso ha venido el Espíritu. Para que sepamos lo que se nos ha concedido gratuitamente. Hago énfasis en la palabra gratuitamente. En Cristo, porque esto está en línea con la palabra. Veámoslo. 1 Corintios 2, versos 9, 10 y también el verso 12. Vamos por ahí. 1 Corintios, capítulo 2, versos 9 y 10 y verso 12. Qué rapidito pasa el tiempo, hermanos. Se nos acabó oficialmente. Pero como ustedes son misericordiosos, me van a dar 1 hora más. Sí, están con hambre, están con hambre.
Gracias a Dios. 1 Corintios 2, 9 y 10 y verso 12. Dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Digan, yo amo a Dios, porque Él me dio su amor. ¿Ok? El amor tuyo hacia Dios no es nada de ti, es por causa que Dios te dio su amor, entonces puedes amarlo a Él. Entonces, Dios ha preparado para los que le aman cosas que ojo no vio ni oído oyó. Verso 10 de 1 Corintios 2 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El verso 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Por qué ha venido el Espíritu Santo, hermanos? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús de una manera gratuita. Y ustedes se preguntarán, pastor, ¿dónde está lo gratuito ahí? Porque a ustedes les gusta que lo que les dicen sea la verdad, ¿no es cierto? Bueno, lo gratuito está en el significado del término concedido, charizomai. En el griego charizomai significa conceder, dar gratuitamente en bondad y perdón. Dar, conceder gratuitamente en bondad y en perdón. Charizomai. Ahí está el significado de este término concedido. Y ahí aparece la palabra gratis, gratuito. Charizomai es que te dan algo de una manera gratuita en bondad y en perdón. Así ha venido la salvación y así ha venido tu justificación. Se te ha dado en bondad, se te ha dado en amor, se te ha concedido en perdón gratuitamente. Lo correcto hubiera sido que se traduzca en las versiones en castellano lo que Dios nos ha concedido gratuitamente. Y creo que por ahí hay algunas versiones que traducen así, de lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Bueno, esto lo hemos descubierto investigando un poquito el término original, pero gracias a Dios de todas maneras sabemos que lo que Dios nos ha concedido, nos lo ha concedido gratuitamente. ¿Y quién se ha encargado de traer eso a nuestra vida? Para que nos enteremos de todo lo que Dios nos ha concedido gratuitamente. Es el Espíritu Santo. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, para que reconozcamos, entendamos, comprendamos lo que Dios nos ha concedido, charizomai, gratuitamente, en bondad, en amor, en perdón. Gloria a Dios. Entonces, las cosas que Dios nos ha concedido son gratuitas. Nadie puede pagar, jamás nadie va a pagar, ni le va a alcanzar todo el dinero del mundo para comprar algo a Dios, porque Dios no espera que tú le compres nada, espera que le creas, creas en Cristo, creas en su obra y recibas por la fe, dando lugar al ministerio del Espíritu, todas las cosas que Él te ha concedido gratuitamente. ¿Quién nos las revela? El Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de justificación, quien nos está revelando y alumbrando nuestro entendimiento es el Espíritu Santo. Les vuelvo a repetir, a mí me gusta enseñar mucho acerca de este tema, pero no soy yo el origen de esta enseñanza, es la palabra, es Dios, es su corazón, es el Espíritu Santo. Él nos ha traído y nos está trayendo esta palabra y esta revelación. Y Él es el que está alumbrando nuestro entendimiento. Pregunta, ¿estás entendiendo la justificación por la fe y que eres la justicia de Dios en Cristo? Amén. Si es así, un abrazote, felicitaciones. Quiere decir que está recibiendo la ministración, la revelación y la iluminación del Espíritu Santo en tu vida en esta área, y que estás comprendiendo realmente el plan de Dios. Al nacer de nuevo, iglesia, nos desligamos del espíritu del mundo, el cual operaba en nosotros mientras estábamos viviendo en el mundo. Estábamos bajo el maligno, estábamos en el mundo, pero una vez que nosotros nacimos de nuevo, entonces otro espíritu tomó lugar en nuestra vida. El espíritu del mundo quedó atrás, nos desligamos de él y ahora el Espíritu Santo vive en nuestra vida.
Y el Espíritu Santo nos dice que las cosas de Dios nos son concedidas gratuitamente en Cristo Jesús. ¿Están felices porque es gratis? Uy, ¿cuánto les gustaría a ustedes ir a un sitio, a un supermercado donde les digan, hoy es gratis todo? Uy, hermanos, se van tumbando gente ahí a hacer cola porque todo es gratis. Todo esto es gratis. Todo lo de Dios es gratis. La justificación es gratis. ¡Aleluya! Solo hay que recibirla, pues, por la fe. Aún existen creyentes que tienen un evangelio mixto y dicen sí a Cristo, sí a la palabra, pero valga la redundancia, siempre están poniendo peros a lo que la palabra de Dios dice y comienzan a levantar su experiencia natural. Si están pasando un tiempo difícil económico, dicen, y vienen a pedir consejería, dicen, sí, pastor, carita triste ponen. Sí, pastor, yo sé que Dios suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y se lo saben bien el versículo. Pero usted no sabe cuánto dolor tengo y cuánto sufro en esta situación. Entonces hablan de la palabra, le mandan su pero. En vez de decir, estoy confiando en Dios, sé que Dios es real, Él suple mi necesidad si yo confío en Él. Yo soy un hijo justo a sus ojos y Él me bendice a través de esta obra justificatoria. Pero tienen en su vida un evangelio mixto. En la iglesia, hermanos amados, tenemos que andar dependiendo de Dios, de la obra de Cristo personalmente. Esto nos va a evitar que envidiemos al que tiene cosas que nosotros todavía no tenemos. Dije todavía no tenemos. No quiero decir que nunca vamos a tener lo que otros tienen, pero nos va a evitar el hecho de confiar en el Señor y ligarnos con el Señor a través de esta revelación. Nos va a ayudar a no envidiar al que tiene lo que tú todavía no tienes. Y lo que debes hacer siempre es confiar en Dios y pedirle a Dios lo que otro tiene para que lo manifieste también para ti. Si lo que otro tiene realmente está dentro de la voluntad de Dios. Si el otro tiene plata ganada injustamente y por trampa, o sea, ni te animes a anhelar y a querer eso. Dios te va a dar una prosperidad correcta. Porque la prosperidad de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. Gloria a Dios. Entonces, iglesia, es importante que no envidiemos. Si tú eres joven o señorita y el tren ya está un poquito lejos, ustedes me entienden, y ves que se están casando por ahí tus promociones, entonces, tranquilo, tranquila, no envidies, pídele a Dios. Aun si ni siquiera tú has definido con quién te casarás, pero sabes que necesitas casarte, entonces pídele a Dios. Él va a traer a la persona correcta a tu vida. Lo traerá. Gloria a Dios. Yo quiero contarles y termino con esta ilustración. Y el domingo la seguimos. Yo no tengo problema, vamos a seguir aprendiendo más del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos convence de justicia. Eso vamos a estudiar el domingo. Nos convence de justicia a los hijos de Dios. Pero déjeme terminar la enseñanza con esa ilustración que tiene que ver con este asunto de que a veces en lo natural como que ya el tren nos dejó, dicen algunos, no es mi expresión, pero así se oye. Entonces yo conocí en Arequipa a dos personas que hace rato el tren les había dejado. Ya el tren había llegado al otro paradero, a la otra ciudad. Eran personas, unas hermanas que, bueno, ya estaban entre los 45 y 50, así siendo benévolo y bondadoso. Estaban solteritas, pero escucharon la palabra, sabían de la palabra, sabían de la voluntad de Dios. De repente ellas tenían deseos de casarse y por diferentes motivos no se habían casado, pero ya estaban en esa situación, pero decidieron creerle a Dios. Y cuando yo estuve en el lugar donde congregaba y ellas también estaban ahí y las conocí, tuvimos una amistad,
La iglesia no era todavía muy grande, hoy es la iglesia más grande de Arequipa, gloria a Dios, pero en ese tiempo estaba creciendo. Entonces no había mucho material, que digamos. Los príncipes azules estaban escasísimos ahí porque ni gente había todavía tanto joven. Pero estas hermanitas le creyeron a Dios. ¿Y saben lo que hizo el Señor para estas hermanitas? Que en lo natural ya tenían pues una edad ya bastante avanzada, diríamos, para casarse dentro de lo que normalmente uno se suele casar. Entonces Dios trajo personas de otro país. Y estas conocieron a 2 misioneros y se casaron con estos misioneros y se dieron el lujo de salir a vivir en otro país, en Estados Unidos. ¿Quién hizo el milagro? Dios. Esta gente, estas hermanas, confiaron en Dios. Ellas querían y anhelaban casarse y lo creyeron a Dios. Ahora, si no quieres casarte, ok, normal, tranquilo, respetable. Pero estas hermanas quisieron casarse y creyeron a Dios. Y aunque en lo natural era difícil, se necesitaba un doble milagro realmente. Dios hizo la obra. Trajo gente, trajo personas, siervos de Dios, como ellas anhelaban, y se casaron en ese tiempo de sus vidas. Así es que con esto digo, no hay que envidiar, hay que pedir a Dios, hay que estar en paz, tranquilos, y Dios va a traer la persona correcta, no perfecta. Olvídate que va a llegar una persona perfecta, pero sí la persona correcta a tu vida. Amén. Entonces el Espíritu Santo es un espíritu que nos ama, iglesia. Es un espíritu que nos apapacha. Es un espíritu que nos ha dado el amor de Dios y produce el amor de Dios también en nosotros. Y es un espíritu que ha venido para que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido gratuitamente por medio de Jesucristo. Entonces lo dejamos ahí como motivación. Vamos a estudiar específicamente en cuanto a que el Espíritu Santo está involucrado en convencernos no de nuestras faltas como la gente cree, no de nuestros pecados como la gente cree, sino convencernos a los hijos de Dios de justicia. Al mundo el Espíritu lo convence de pecado y alguna vez ya hemos estado por ahí y Él nos convenció y por eso nacimos de nuevo. Pero a los creyentes nos convence de justicia. Entonces necesitamos convicción del Espíritu Santo en cuanto a la justicia de Dios. No necesitan solo la predicación de un maestro, de un pastor, necesitamos la convicción, necesitamos el convencimiento del Espíritu Santo acerca de esto. Si nosotros recibimos esto, convencidos que es el Espíritu nuestro maestro y el que nos está enseñando, hermanos, nunca más en la historia de nuestra vida nos consideraremos injustos, porque hemos sido justificados gratuitamente y somos justos en Cristo a los ojos de Dios.